¿Qué es el miedo? ¿Es la sombra que se alarga al final del día? ¿O es el silencio que llega después de un grito? Hubo un tiempo en que el universo entero conocía una sola respuesta. El miedo tenía un trono y se sentaba en la cima del monte Otris. Su nombre era Cronos. Imaginen un cosmos prisionero, un reino donde cada amanecer era una concesión de un rey paranoico, atormentado por el eco venenoso de una profecía. Serás derrocado por tu propio hijo. Este miedo no solo gobernaba su corazón, sino que se convirtió en la ley de la existencia. Para desafiar al destino, Cronos cometió un acto tan impensable que congeló la sangre de las estrellas. Devoró a su propia descendencia, borrando la esperanza antes de que pudiera nacer. Pero escuchen con atención, porque esta no es una historia sobre la desesperación, es una historia sobre la chispa que se niega a extinguirse en la noche más oscura. Es el relato de la primera y más grande de las guerras divinas, un cataclismo que decidiría no solo o quién gobernaría, sino si la esperanza misma tenía un lugar en el universo. Si estas son las historias que encienden tu imaginación, las sagas de poder y destino que te apasionan, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal. Dale like a este video para que podamos traer más mitos a la vida y prepárate, porque estás a punto de presenciar la titanomaquia, donde el destino de todo lo que existe fue forjado en el fuego del desafío, el sacrificio y la sangre de los dioses. El monte Otris no era una fortaleza de poder, sino una catedral del miedo. Desde su trono de piedra primigenia, Cronos, el rey tirano, no gobernaba, sino que imponía una agonía silenciosa sobre la creación. Su reinado, paradójicamente, fue llamado por los poetas mortales la Edad de Oro, una era sin ley ni miseria, pero era una paz impuesta por el terror absoluto, una calma que precede a la tormenta. Cada rincón de su palacio de sombras resonaba con la profecía de su padre Urano, una promesa de traición que lo enloquecía lentamente. Por eso, cada hijo que su esposa, la titánide Rea, le daba no era una celebración, sino la llegada de un verdugo potencial. Hestia la primera, luego Deméter y Hera, y los varones Hades y Poseidón. Sus nombres eran susurrados y luego silenciados, tragados por la oscuridad celosa de un padre que prefería el vacío a la incertidumbre. Este acto atroz no era solo crueldad, era un símbolo. Cronos, como señor del tiempo, lo consumía todo, incluso a sus propios hijos, en un intento desesperado por detener el avance del futuro y la inevitabilidad de su propia caída. Imaginen esa prisión. No era una celda de piedra, sino un abismo de la nada dentro del ser de su propio padre, un limbo de conciencia suspendida. Era un silencio devorador donde no existía el tiempo, solo la percepción sin estímulos. Una tortura para el alma que el propio Tártaro, el pozo más profundo de la creación, habría parecido un paraíso en comparación. Afuera, el universo se marchitaba bajo el peso de este rey de pesadilla. Su corte, formada por sus hermanos titanes, Jápeto, el brutal, Hiperión, el luminoso, Ceo y Crío, pilares del cosmos, eran gigantes de poder inimaginable, pero incluso ellos caminaban con cuidado, esclavos de la inestable paranoia de su líder. En medio de este horror, una voluntad se negaba a romperse, la de Rea. Cada hijo perdido era una grieta en su alma inmortal, y de esas grietas nació una determinación de acero. No podía seguir siendo la cómplice silenciosa de esta atrocidad. El amor de una madre es una fuerza más antigua y poderosa que cualquier ley de tiranos. Buscó la única ayuda que trascendía el poder de los titanes, la de su propia madre, Gea, la tierra misma, el corazón primordial del universo. Juntas, en el más profundo de los secretos, en las entrañas de la propia creación, tejieron un plan nacido de la desesperación, una apuesta desesperada.
una única chispa de desafío en un océano de tiranía. Y todo dependía de la supervivencia de un solo niño. El mayor acto de fe que el cosmos jamás había visto no fue una oración, sino un engaño. En las entrañas secretas de la isla de Creta, un lugar que se convertiría en cuna de civilizaciones, lejos de la mirada devoradora de Cronos, Rea dio a luz a su último hijo, Zeus, el niño dorado cuya vida representaba la única y frágil esperanza del universo. Con un coraje que desafiaba a los dioses, Rea envolvió en pañales no a su hijo, sino a una roca, el ónfalo, que más tarde sería conocido en Delfos como el ombligo del mundo. Se la presentó a su rey, y Cronos, tan consumido por su miedo que ya no podía distinguir la realidad de sus fantasmas, la devoró sin dudar. El destino, por un instante, fue burlado. Mientras el rey de los titanes saboreaba una falsa victoria, el verdadero agente del cambio era criado en las sombras protectoras de Creta. Allí fue cuidado por ninfas como Adrastea y las abejas del monte Ida, y protegido por los guerreros curetes. Estos guerreros, semidivinos, realizaban una danza rítmica y salvaje, golpeando sus lanzas contra sus escudos, no solo como un ritual de guerra, sino para ahogar el llanto del bebé divino, asegurando que su existencia permaneciera como el secreto mejor guardado de la creación. Gea misma supervisó su crecimiento, viendo en su nieto no solo un vengador, sino la oportunidad de forjar un nuevo tipo de gobernante. Le enseñó no solo a luchar, sino a valorar la clemencia, a respetar la sabiduría y a entender que la verdadera fuerza no reside en la tiranía, sino en la contención. Cuando Zeus alcanzó la plenitud de su poder, regresó al nido del tirano. Entró en el monte Otris no como un guerrero, sino como una sombra, y con una astucia aprendida de la propia Gea, le dio a su padre una poción que desharía su más terrible crimen. El efecto fue cataclísmico. Cronos, retorciéndose de dolor, vomitó primero la roca, el símbolo de su ceguera, y luego, uno por uno, emergieron los dioses perdidos. No eran niños, sino seres divinos en la plenitud de su poder, con almas forjadas en la nada y llevando las cicatrices de un encarcelamiento inimaginable. Juntos, los 6 hijos de Cronos, por primera vez unidos y libres, desataron el caos en la corte de los titanes y huyeron antes de que la furia del rey pudiera alcanzarlos. La rebelión había comenzado. La libertad recién descubierta era caótica, una tormenta de poder y confusión. Huyendo de la ira de su padre, los 6 dioses llegaron a las orillas de un mar embravecido, donde las ninfas de la corte de Océano y Tetis los guiaron a las profundidades. En el reino submarino, un mundo de calma y poder ancestral, encontraron un momento de paz, pero también su primera lección sobre la política del cosmos. Océano y Tetis, señores de los mares, eran titanes de la primera generación, personificaciones de las fronteras cósmicas. Su lealtad era solo para su reino, y su neutralidad era una muralla inquebrantable, una ley tan antigua como ellos mismos. Ofrecieron refugio a las diosas, Hera, Hestia y Deméter, un santuario para protegerlas de una guerra que no habían elegido, un acto de hospitalidad divina conocido como Xenia. Pero para los varones, el mensaje fue claro y doloroso. La neutralidad es un lujo que solo aquellos que no tienen nada que perder pueden permitirse. Albergar a Zeus, Hades y Poseidón sería un acto de guerra contra Cronos, y Océano, el titán que rodeaba el mundo, no tomaría partido en las disputas de la tierra. Imaginen ese momento, la despedida en el lecho marino, la dolorosa comprensión de que para ganar su futuro debían caminar solos. Los 3 hermanos emergieron de nuevo al mundo de la superficie, ya no como príncipes fugitivos, sino como generales de una guerra imposible.
Así comenzó la danza desesperada de la titanomaquia, no con ejércitos, sino con la precisión de una aguja. Un golpe aquí, una retirada allá. Eran superados en número y en experiencia. Los titanes movían el mundo con un pensamiento. Ellos tenían que luchar por cada centímetro de terreno. Zeus, sin embargo, demostró ser un líder nato. Entrenó a sus hermanos, convirtiendo la cautela de Hades en un arma letal y la furia de Poseidón en una fuerza de la naturaleza. Su estrategia no era derrotar a los titanes, sino derrotar el miedo que representaban. Y funcionó. El coraje es contagioso. Seres de todo el cosmos, cansados de la tiranía, comenzaron a ver en estos tres hermanos un ideal por el que valía la pena luchar. Oceánides, sátiros y, de manera crucial, la temible diosa del inframundo Estigia y su progenie de conceptos vivientes, Nike, victoria, Kratos, fuerza, Vía, violencia y Celo, rivalidad, se unieron a su causa. La rebelión estaba ganando un alma. Durante años, la guerra fue una herida supurante en el cosmos, librada en las sombras y los márgenes del poder. Pero una rebelión no puede vivir para siempre en la oscuridad. Necesita un símbolo, un lugar desde el cual su desafío pueda ser visto por todos. Zeus lo sabía. Necesitaban un hogar, un ancla en un universo hostil. Lo encontró como un regalo de la propia Gea en la forma del pico montañoso más alto y majestuoso de Grecia, un lugar cuyas cumbres estaban perpetuamente envueltas en nubes, ocultas a los ojos de los mortales, el Monte Olimpo. Al poner un pie en su cumbre, el mundo cambió. Ya no eran fugitivos. Desde esa altura, la fortaleza de su padre, el monte Otris, ya no parecía una amenaza inalcanzable, sino un adversario directo, visible al otro lado, de la llanura de Tesalia. El Olimpo se convirtió en una declaración de guerra tallada en piedra y relámpagos. Con la fuerza de su voluntad, Zeus transformó la montaña. No construyó un palacio de placeres, sino una fortaleza implacable, un nido de águilas desde el cual pudieran lanzarse sobre sus enemigos. Cada torre, cada muralla, era un grito de desafío. Era la antítesis del poder primordial y caótico de Otris. El Olimpo representaba un nuevo orden, una estructura nacida de la necesidad y la estrategia. La noticia de este acto de insolencia llegó a Cronos y a su general, Jápeto, como un insulto personal. ¿Cómo se atrevía este cachorro dorado, este error de la profecía, a reclamar un trono en los cielos? La arrogancia de los titanes, nacida de eones de dominio absoluto, no podía tolerar tal afrenta. Jápeto, un ser de furia y fuerza bruta, reunió a las legiones de Cronos. Su misión era simple: marchar hacia el Olimpo y borrar esa montaña y a sus ocupantes de la existencia. Vieron el ataque no como una batalla, sino como una ejecución. Los titanes que podían surcar los cielos descendieron desde las alturas, mientras las fuerzas terrestres trepaban por las laderas, confiados en su número y poder. No sabían que no estaban marchando hacia una victoria fácil, sino hacia una humillación que cambiaría el curso de la guerra para siempre. Estaban a punto de aprender que la esperanza, cuando se atrinchera, es la fortaleza más formidable de todas. La arrogancia es el velo que ciega a los poderosos. Jápeto y sus legiones ascendieron al Olimpo esperando aplastar una simple revuelta. En cambio, encontraron una sinfonía de destrucción orquestada por una mente desesperada. Zeus había pasado años no solo luchando, sino aprendiendo. Sabía que no podía igualar la fuerza bruta de los titanes, así que apostó por la estrategia y el terror. Su arma secreta, los gigantes, esos colosales hijos de Gea, cuya lealtad había cultivado en secreto, esperaban en las alturas, listos para desatar una furia que el cosmos nunca había visto. Esta batalla no debe confundirse con la posterior gigantomaquia. Aquí,
Los gigantes eran aliados cruciales de los olímpicos, un testimonio de la influencia de Gea. En el momento en que el ejército de Jápeto estuvo al alcance, el infierno se desató. Los gigantes no luchaban con espadas, sino con la montaña misma. Arrancaron picos enteros, los prendieron fuego y los lanzaron como meteoritos sobre las columnas de los titanes. Cada impacto era un trueno de roca y fuego que borraba a cientos de guerreros de la existencia. La escena era un reflejo divino de las tácticas de asedio mortales, con rocas actuando como proyectiles de una catapulta celestial. El asalto de los titanes se detuvo en seco, su carga confiada convertida en un caos de gritos y pánico. Los cielos se oscurecieron con las flechas de los aliados de Zeus, y los tres hermanos olímpicos, por primera vez, lucharon como una unidad perfecta, sus poderes entrelazados en una defensa impenetrable. Jápeto, el gran general, el toro de la guerra, era impotente. Su fuerza era inútil contra un enemigo que se negaba a luchar en sus términos. Por primera vez en la historia, las legiones de Cronos, el ejército más temido del universo, rompieron filas y huyeron. Corrieron no por estrategia, sino por puro terror. Los generales y héroes titanes no pudieron contener la desbandada y se vieron obligados a retirarse también. La retirada fue tan completa, tan humillante, que el miedo cambió de bando ese día. El Olimpo ya no era un simple bastión, era una leyenda. La noticia de la derrota de Jápeto se extendió como un reguero de pólvora. Demostró que los titanes no eran invencibles. Demostró que podían sangrar, que podían sentir miedo y que podían ser derrotados. Esta no fue solo una victoria militar, fue el nacimiento de un nuevo poder. El momento en que los olímpicos dejaron de ser rebeldes para convertirse en una verdadera alternativa al trono del universo. Mientras la guerra de Minos, los hombres sacudía la tierra, otra batalla, silenciosa y cargada de un peso insoportable, se libraba en los corazones de las diosas. En el santuario submarino de Océano, Hera, Hestia y Deméter eran prisioneras de su propia seguridad. Hera, en particular, sentía la inacción como un veneno. Caminaba por los salones de espejos de Océano, viendo reflejada no solo la guerra, sino el recuerdo de la decisión que la atormentaba. El espejo le devolvía la imagen de una playa lejana, un encuentro que selló su destino. Ella y sus hermanas, recién liberadas, frente a las más poderosas de las titanides, Febe, Tía, Temis y su líder en ese momento, la sabia Metis. Metis, cuyo nombre significa sabiduría o astucia, jugaría un papel aún más crucial en el futuro de Zeus, pero aquí su propósito era la preservación. No hubo amenazas, sino una verdad devastadora. Metis habló del dolor de Gea, la madre tierra, cuyo cuerpo era la propia batalla. Cada golpe, cada estallido de poder era una herida en la carne del mundo. La propuesta fue un pacto nacido de la desesperación, la neutralidad mutua. Las titanides, seres de un poder temible, se mantendrían al margen de la guerra si Hera y sus hermanas hacían lo mismo. ¿Cómo se elige entre la lealtad a la sangre y la supervivencia del mundo? Hera sabía que era una ventaja táctica. La fuerza de 8 titánides superaba con creces la suya. Aceptar mantenía a enemigos formidables fuera del campo, pero el precio era un eco de traición en su corazón. Recordaba la mirada de Zeus cuando le contó sobre el pacto. Su hermano, el joven rey con el peso de la creación sobre sus hombros, sonrió para tranquilizarla, pero sus ojos contenían una herida silenciosa que Hera sabría que nunca sanaría. Él entendió la lógica, pero sintió el abandono. Y así, las diosas de ambos bandos hicieron un sacrificio silencioso, un acto que subraya un tema recurrente en la mitología: el papel de las deidades femeninas como fuerzas de estabilidad y orden, en contraste
con la naturaleza a menudo caótica y destructiva de los dioses masculinos. Se convirtieron en espectadoras de la guerra de sus hermanos y esposos, unidas por una promesa hecha no por política, sino por amor a la tierra que se desangraba bajo sus pies. La victoria en el Olimpo no trajo la paz, sino una nueva forma de guerra, un veneno lento que infectó el cosmos durante años. La titanomaquia se convirtió en un juego mortal de ajedrez, una guerra de desgaste psicológico. Las grandes batallas cesaron, reemplazadas por un ciclo interminable de escaramuzas y emboscadas. Los olímpicos, ahora maestros de la guerrilla, acosaban los bordes del imperio de Cronos, manteniendo la presión, recordándole al universo que la rebelión seguía viva. Cada golpe era una aguja bajo la piel del rey Titán. Este período de la guerra refleja una verdad universal sobre los conflictos prolongados. A menudo se ganan no con grandes enfrentamientos, sino a través de la resistencia, la moral y la capacidad de aguantar más que el enemigo. Al otro lado, en la sombría corte del monte Otris, la paranoia de Cronos se metastatizaba. Atormentado por la profecía, se negaba a enfrentar a Zeus directamente, pues hacerlo sería legitimar su desafío. En cambio, su frustración y locura se manifestaron de una manera terrible. La propia Gea, la tierra, comenzó a gemir de dolor, no solo por la guerra, sino por las abominaciones que su nieto comenzó a crear. Cronos usó su dominio sobre el tiempo para dar forma a sus pesadillas, forjando gorgonas del odio puro y retorciendo la tierra para crear elementales de su propia ira. Estas criaturas, como la quimera o las gorgonas, eran un reflejo de la creencia griega antigua en el caos primordial, fuerzas híbridas y antinaturales que la civilización, en este caso representada por los olímpicos, debía vencer para establecer el orden. El ejército de los titanes se llenó de horrores que no luchaban por lealtad, sino por un hambre voraz de destrucción. Desde su perspectiva única, Prometeo, cuyo nombre significa previsión, observaba con desesperación. Era una maldición ver tan claramente la caída que se avecinaba. Veía a sus parientes, ciegos de arrogancia, subestimando a los olímpicos. No entendían que con cada batalla, con cada año que pasaba, sus enemigos no se debilitaban, sino que se hacían más fuertes, ganando la experiencia que les faltaba. La guerra se había convertido en una carrera contra el tiempo, y Prometeo sabía, con una certeza que le helaba el alma, que su bando estaba perdiendo. Estaba atrapado entre la lealtad a su familia y la verdad que solo él podía ver. Hay momentos en que el universo contiene la respiración. Después de una era de combates en las sombras, Zeus decidió que la espera había terminado. La guerra de desgaste estaba desangrando ambos bandos y envenenando el mundo. Ya no más escondites, ya no más ataques fugaces. Era hora de forzar una conclusión. En un acto de audacia sin precedentes, los olímpicos decidieron marchar a campo abierto y enfrentarse a todo el poder de los titanes. El lugar elegido fue la llanura de Tesalia, el terreno neutral entre el Olimpo y el Otris, un lugar destinado a convertirse en la tumba de una era. Esta decisión reflejaba las prácticas de los antiguos griegos, quienes, antes de una batalla decisiva, realizaban rituales y sacrificios, buscando la bendición de los dioses y leyendo presagios en el vuelo de las aves o las entrañas de los animales. Para los dioses mismos, esta preparación era un acto de voluntad cósmica. El destino ya no sería susurrado en profecías, sería gritado en el choque del acero. Para Jápeto y los titanes, este era el momento que habían anhelado. La arrogancia de Zeus al ofrecer una batalla abierta era un regalo. Cronos finalmente desató a su general, dándole permiso para aniquilar a los rebeldes. El ejército de los titanes, reforzado con las monstruosidades nacidas de la locura de su rey, marchó con la certeza de la victoria.
Sus fuerzas se organizaron en una falange divina, una formación de poder abrumador. En el Olimpo, la atmósfera era eléctrica. No había miedo, solo una resolución de acero. Los tres hermanos, el corazón de la rebelión, se prepararon para liderar desde el frente. Hades tomaría la izquierda, Poseidón la derecha y Zeus el centro. A su lado estarían sus aliados más cruciales, los hijos de Estigia, cuya misma existencia era un arma. Nike para asegurar la victoria, Kratos y Bia para desatar una fuerza imparable, y Celo para alimentar el fuego de la batalla. Su ejército, aunque menor en número, brillaba como un mar de luz desafiante, contrastando con la marea de oscuridad hambrienta de los titanes. Mientras los dos ejércitos se alineaban, el cosmos observaba en silencio. Las trompetas de guerra sonaron, un sonido que no anunciaba una batalla, sino el fin del mundo tal y como se conocía. La calma se rompió y la tormenta final comenzó. El campo de batalla de Tesalia explotó. El odio contenido durante años estalló, y ambos ejércitos rompieron filas en una carga ciega y furiosa. El cielo mismo se convirtió en un campo de batalla, con dioses de la luz como Hiperión y dioses de la oscuridad como Tánato, desgarrándose mutuamente. Pero fue en la tierra donde se escribió el destino con sangre y acero. En el flanco izquierdo, la cautela de Hades se enfrentó a un muro de poder titán. Fue superado tácticamente, y el propio Hades fue herido gravemente por la lanza de Crío, el titán estelar, después de que éste lo distrajera con sus ilusiones celestiales. Solo la intervención desesperada de Kratos, que lo sacó del combate, evitó su destrucción. Al mismo tiempo, Kratos se enfrentó en un duelo de fuerza pura contra el colosal Atlas, hijo de Jápeto, y por primera vez el dios de la fuerza fue superado, forzado a retroceder. El flanco izquierdo se desintegró, no en una huida caótica, sino en una retirada ordenada pero definitiva. Estaban vencidos. A la derecha, la tragedia fue aún mayor, impulsada por el propio temperamento de Poseidón. Su thumos, su ardor guerrero, no fue templado por la razón. Su furia ciega lo hizo cargar muy por delante de sus líneas, directamente hacia una trampa mortal tendida por el astuto Menesio, otro hijo de Jápeto. Aislado de sus tropas, Poseidón fue rodeado y su protectora, la diosa Bia, fue abrumada y herida por Palas y Perses. Al darse cuenta de su error fatal, Poseidón tuvo que luchar para regresar, abriéndose paso a través de un mar de enemigos para salvar a Bia. Logró escapar, pero a un costo terrible. La élite de su fuerza yacía muerta en la llanura, sacrificada por la imprudencia de su líder. Arrastrado del campo por Estigia, su furia se había convertido en el grito de la derrota. En cuestión de momentos, 2/3 del ejército olímpico habían sido neutralizados. La guerra entera, el destino del universo, ahora dependía de un solo duelo en el centro del infierno. Toda la guerra, todos los años de lucha y sacrificio, se redujeron a 2 figuras en medio de un mar de muerte: Zeus contra Jápeto. Este enfrentamiento era la personificación del conflicto, un eco de los grandes duelos de la épica, como los que se verían más tarde en Troya. Era juventud contra experiencia, esperanza contra poder. Por un momento, pareció que la audacia de Zeus podría prevalecer cuando derribó por sí solo a una de las bestias más temibles de Cronos, la Quimera, un acto que inspiró un breve grito de esperanza en sus tropas. Pero este acto solo sirvió para enfurecer a su verdadero adversario. Jápeto cargó, y el verdadero duelo comenzó. Fue una lección brutal. Zeus era rápido, pero Jápeto era un maestro de la guerra, anticipando cada movimiento. Con una precisión devastadora, desvió el ataque de Zeus y lo hirió, derramando la primera sangre. La diferencia de poder era un abismo.
Jápeto desmanteló la defensa de Zeus y con un movimiento experto le atravesó el antebrazo con su lanza, dejándolo casi inútil y forzándolo a soltar su espada. En un acto de increíble habilidad, Zeus cambió su espada de mano, un gesto desesperado para seguir luchando. Pero era demasiado tarde. Jápeto, implacable, avanzó y su golpe hizo añicos la espada de Zeus. El sonido de la esperanza quebrándose resonó en todo el campo de batalla. La hoja rota de la espada de Jápeto se hundió en el cuello de Zeus. La herida fue profunda, casi mortal. Aunque la divinidad de Zeus le permitió sanar parcialmente, estaba vencido, desarmado y a merced de su enemigo. Jápeto levantó su arma para el golpe final, saboreando el fin de la rebelión. Pero la lealtad es un arma más poderosa que cualquier espada. En ese instante, Zelos y Nike, sus fieles compañeros, crearon un milagro. Un puñado de polvo a los ojos de Jápeto fue suficiente. En esa fracción de segundo de ceguera, arrastraron a un Zeus semi-inconsciente y sangrante a su carro y huyeron del campo. Mientras se retiraban, la lanza de Jápeto encontró su blanco, hiriendo a Zeus una última vez en la espalda. La imagen del rey de los Olímpicos, derrotado y huyendo, fue la señal que rompió la última resistencia de su ejército. La batalla había terminado. La victoria de los titanes fue total y absoluta. La historia la escriben los vencedores, pero las cicatrices quedan en todos. Cuando el último grito de guerra se desvaneció en el crepúsculo sobre los campos de Tesalia, lo que quedó fue un silencio pesado. El silencio de una aniquilación. El ejército de la esperanza yacía roto. Los olímpicos, que se habían atrevido a desafiar a un dios, habían sido humillados, su audacia castigada con una derrota aplastante. Desde la perspectiva de los titanes, la guerra había terminado. Habían demostrado al cosmos que ellos eran el orden natural, el poder verdadero, y que los hijos de Cronos no eran más que una nota a pie de página en su eterno reinado. Pero una batalla, por muy decisiva que sea, no es el final de una guerra, especialmente una guerra por el alma del universo. En la cima del monte Olimpo, las brasas de la rebelión, aunque débiles, aún no se habían extinguido. ¿Qué crees que sintió Zeus en ese momento de derrota total? ¿Fue la estrategia de los titanes brillante o simplemente brutal? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Y si esta historia te ha parecido tan épica como a nosotros, la mejor forma de apoyar nuestro canal es compartiendo este video con otros amantes de la mitología. No olvides darle a like y suscribirte si aún no lo has hecho. Cada interacción nos ayuda a seguir explorando estas leyendas inmortales. Nos vemos en la próxima batalla.